Bueno, y justamente a medida que se acercaban a Ciudad Juárez, Javier Sicilia, de forma cada vez más explícita, le pedía al gobierno que modificara su estrategia en la lucha contra el crimen organizado. Esta es una de las veces en que lo dijo. Le decimos a través de mi voz que esa guerra está equivocada, que tiene una deuda con estas víctimas y que no debió haber salido a esta guerra cuando las instituciones, como nos están mostrando, las víctimas y las familias están llenas de pudrimiento, porque no hacen su trabajo, porque son cómplices, porque vivimos en un régimen de impunidad. Pero la pregunta es si había algo distinto que hacer, si existen o no otras formas para combatir la delincuencia organizada por la que optó finalmente el gobierno de Felipe Calderón desde diciembre del 2006. Quisimos justamente escuchar a quienes saben de esto. Y aquí en Punto de Partida debatieron sobre este tema Alejandro Poiré, vocero de seguridad del gobierno federal, y Eduardo Guerrero, consultor y especialista en estos temas, y uno de los principales críticos de la estrategia que ha seguido el gobierno. El intercambio fue muy intenso. ¿Dónde estamos en la batalla contra la criminalidad? ¿Se va ganando esta batalla contra los criminales? ¿Qué significa exactamente ganar? ¿Hay otras estrategias posibles? Esta noche vamos a hablar de estos temas. Está con nosotros el vocero en materia de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Nos acompaña también Eduardo Guerrero, él es consultor y especialista en temas de seguridad. Eduardo, gracias por estar a los dos con nosotros. Y los invito por una razón, y me gustaría que nos ayudaran a entender. Pero hace poco, Consulta Mitofsky, en una encuesta que hizo para México Unido contra la Delincuencia, preguntó si se estaba ganando la guerra contra el crimen organizado. 57% de las personas entrevistadas consideraron que el gobierno estaba perdiendo, o dicho de otro modo, que el crimen estaba ganando. 19 respondió que el gobierno la iba ganando. Entonces, esta batalla, guerra o lucha, como la quieran llamar, ¿se va ganando, Eduardo? Mira, yo creo que en esta lucha el remedio salió peor que la enfermedad y tenemos un problema muy grave de crecimiento acelerado de varios delitos que afectan mucho a la gente, delitos como la extorsión, el secuestro, el robo de bancos, son delitos que están creciendo a tasas mayores al 100% de 2007 a 2010. Tenemos el problema de la violencia que sigue asolando a la población y que registra un crecimiento de más del 400% de 2007 a 2010. Y a mí me parece que sí es importante que haya ya un ajuste a la estrategia, una mejora a la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, por tu respuesta deduzco que no se va ganando esta guerra o lucha contra el crimen. Alejandro. Primero, comentar algunos de los datos de opinión pública. Desde luego hay esas encuestas que comentas, hay otras. Está, por ejemplo, la publicada por Jorge Buendía de mayo del 2011, en el que la mayoría de la población señala que se está haciendo un buen trabajo en la materia. Está el índice publicado por el INEGI de percepción en materia de seguridad, que muestra alguna mejora ligera. Y creo que la lucha no se puede circunscribir a un solo indicador. Por supuesto, hay algunos indicadores que preocupan al gobierno federal, los indicadores de homicidio, de secuestro, de extorsión, pero también hay otros elementos que nosotros hemos señalado que son parte de la lucha, que es la transformación institucional, que es todo el componente social, que van a ser los elementos que nos van a permitir reducir esos índices de criminalidad. Pero hoy, ¿qué indicadores serían útiles si quisiéramos hoy, digamos en este programa, decir, y que ustedes estuvieran de acuerdo conmigo, es un indicador? El indicador de ejecuciones y reducción de la violencia a nivel nacional, sumando los que suben, los que bajan, ¿les parece a ustedes que ha sido mejor? Yo creo que hay que ir viendo, digamos, caso por caso, región por región, porque si no, nada más hacemos el conteo o el recuento como si los datos se dieran por generación espontánea. Insisto, en cada región hay fenómenos específicos. Y te voy a dar un ejemplo que no es de México, es de Estados Unidos. Si nosotros vemos lo que ocurrieron en ciudades como Dallas, Atlanta, Nueva York, Boston, Los Ángeles, durante la década de los 90 y que la DEA y el FBI hablan de la guerra de la cocaína, fueron justamente fenómenos similares, es decir, de incrementos de tasas de homicidio, incluso en algunos casos arriba de los 50 o casi 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero de todas estas ciudades que mencioné, la que menos tenía una tasa de homicidios de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es muy por encima de prácticamente todas las ciudades de nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre?
que sistemáticamente, si se va debilitando las organizaciones criminales, fortaleciendo a las policías locales, mejorando las condiciones de convivencia entre la autoridad y los ciudadanos, fortaleciendo la participación ciudadana, el tejido social, etcétera, todos esos índices en todas estas ciudades fueron cayendo. Pero no fueron cayendo igual. ¿Y eso ya está pasando en nuestro país? ¿Es lo que tú Justamente lo que te menciono, Denise, hay algunos casos en los que esto está ocurriendo. Sin embargo, tú usas indicadores que retoman la República Mexicana entera y dices, hay más violencia cada vez en más municipios. No, mira, primero yo sí quiero aquí comentar que Alejandro un poco le da la vuelta a estas cifras de incremento drástico de algunos indicadores. Yo creo que no hay que darle la vuelta, Alejandro, sí, son asuntos que están ahí, que son los que más afectan a la población y me parece que claramente indican una necesidad de cambiar la estrategia en algunas dimensiones y creo que tiene que hacerse pronto. No hay estrategia de seguridad que pueda ser seguida por la población con estos delitos que realmente la agreden tanto. Me parece que es difícil aspirar a que tenga el apoyo de la población una estrategia que no contiene estos delitos, ¿no? El nivel de muertos, de ejecuciones y, voy a poner, de asesinatos que parecen vinculados al crimen organizado, el tema de las extorsiones, ¿es algo que los preocupa, que no les preocupa? ¿Era parte de lo que esperaban que iba a ocurrir? Digamos, es una pregunta... Por supuesto que preocupa, Denise, y la verdad me extraña mucho que se diga que le sacamos la vuelta. Si nosotros somos quienes hemos publicado los datos precisamente para que se haga el análisis que se está mencionando. Y también, si se dice, es que hay que focalizarse, pues justamente en donde más ha crecido la violencia, que es en el noreste, es donde más énfasis ha tenido la estrategia del gobierno, y así se ha hecho público con la Operación Noreste para el debilitamiento de estas organizaciones criminales. Y justamente algunos de los datos que son públicos, que se deben de mencionar, es, por ejemplo, qué tanto se ha hecho dispersa la violencia, porque se dice es que ahora hay más violencia en más lugares, pues sí, pero no cuentan aquellos lugares en los cuales se ha reducido. Sistemáticamente, desde 2007 a la fecha, el 70% de los homicidios ocurren en menos de 80 municipios en el país. Eso sigue ocurriendo, a pesar de que hay un incremento muy importante. No lo negamos, todo lo contrario, Eduardo. Precisamente porque reconocemos que hay ese incremento, es porque estamos haciendo mucho mayor énfasis en la estrategia en algunas zonas. Pero lo que no se vale decir es como si esta violencia se hubiera generado pues de manera espontánea. ¿Pero por qué hay este aumento, Alejandro? A ver, precisamente por eso hablé del ejemplo de los Estados Unidos. No, las organizaciones, porque este fenómeno de crecimiento de la violencia reciente no es exclusivo de nuestro país, es característico de organizaciones criminales que están compitiendo por mercados domésticos. Y en el caso de nuestro país, por lo que el mercado doméstico implica para la ruta de distribución hacia los Estados Unidos de manera muy violenta. Y hay que preguntarnos, bueno, ¿y por qué se hicieron esas grandes organizaciones? ¿Por qué lo que era antes, digamos, históricamente en los 80s, un cártel pequeño, vamos a decirlo así, que se dedicaba nada más a producir marihuana y a exportarla, por qué de pronto tiene estas ramificaciones a nivel local? Pues precisamente porque no se le combatió a tiempo y precisamente porque se dieron una serie de cambios que le permitieron, ejemplo muy concreto, a la Organización del Golfo crear todo un brazo armado enorme, la Organización de los Zetas, durante los finales de los 90s y principios de la década pasada. Y ahorita lo que se está haciendo es justamente debilitar esas organizaciones, llevarlas ante la justicia para poderle dar espacio también a las autoridades locales para controlar el tema del crimen a nivel local. ¿Algo, Eduardo, que quieres comentar? Bueno, a mí me parece que es cómodo echarle la culpa al extranjero, echarle la culpa al pasado. Yo creo que también el gobierno tiene que enfrentar y aceptar y ser un poquito más autocrítico con la responsabilidad que tiene de también haber fomentado o creado las condiciones para que esta violencia y estos delitos crezcan. A ver, nada más quiero entender muy bien, ¿en qué medida se está diciendo que el gobierno ha fomentado la violencia? ¿Cuál es la evidencia al respecto? Yo lo que comento y lo he sostenido con muchos datos y análisis es que la política de arrestos indiscriminada del gobierno ha fragmentado a las organizaciones. No se ha hecho un cálculo sobre los efectos en la violencia de estas detenciones, fragmenta las organizaciones, crea nuevas organizaciones que agreden terriblemente a la sociedad y que tienen esos indicadores a la alza. Es decir, el argumento es que es preferible que haya organizaciones más poderosas, es lo que estás diciendo. No, hay que debilitarlas, pero no, el gobierno definitivamente no ha debilitado a muchas, ha creado muchas más, muy poderosas y muy agresivas, Alejandro. A ver, Alejandro, la pregunta aquí sería,
El gobierno está haciendo una serie de cosas. No, pero que sí quiero preguntar, claro, porque se está diciendo Eduardo, que nosotros creamos organizaciones. La organización de los Zetas, ¿quién la creó? Mira, Alejandro, tú sabes muy bien que cierto tipo de arrestos ha dividido a las organizaciones